de Bahía Blanca y que hace un tiempo, desde la universidad, si no me equivoco, trabajaron en una gran cantidad de testimonios de situaciones vinculadas a Malvinas, tanto aquí en el territorio como con excombatientes y con personas que formaron parte de la batalla armada en las Islas Malvinas y Sandwich del Sur. José, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, tranqui. ¿Esta fecha para vos, en términos generales, más allá de lo profesional? Mira, siempre, en ocasiones, digamos, no es una fecha que particularmente como todo, fecha conmemorativa, uno piensa un poco sobre el porqué de la fecha, porqué el feriado. En ocasiones vivo cerca del monumento a Malvinas y es el lugar donde paso habitualmente, entonces como que cada tanto recuerdo un poco las circunstancias que rodearon ahí el conflicto. Es bastante importante y siempre tiene mucho impacto que se ha hecho ya hace algunos años el área que tiene que ver con el monumento, digamos, la foto de los caídos. Es como un lugar donde vos siempre pasás, aunque has pasado 1000 veces y siempre te genera algún tipo de impacto. Sí, siempre en alguna foto frenás, ¿no? La imagen me acuerdo, paso muy seguido y me acuerdo algo de los rostros, digamos. Eso, pero bueno, no tiene que ver quizás con el día de hoy, tiene que ver con mi cotidianeidad, pero ese lugar creo que tiene un impacto. La imagen creo que tiene un impacto que es único. Y si ese era el sentido de ese lugar, creo que lo han logrado. Lo han logrado, sí. ¿Qué edad tenías, José? Yo soy del 73, así que tenía 9 años. Es un niño, muy chiquito. Sí. Había, digo, más allá que después con el tiempo te pusiste en esto vinculado a lo profesional de registro histórico, intentar entender, intentar buscar explicaciones y divulgar a la comunidad qué fue la causa Malvinas. ¿Había un registro de niño del momento histórico? Sí, yo tengo imágenes, fragmentos, como ocurre mucho como ocurre con la memoria. La memoria se construye sobre imágenes, fragmentos, pedacitos, cosas que uno va recordando con más fuerza que otras. Y quizás hay otros recuerdos que después reaparecen en función de algún detonante, de algún elemento que uno y aparece el recuerdo. Creo que la memoria funciona así. En ese momento tengo recuerdos del conflicto, recuerdo de un niño, un poco la cotidianidad de la vida escolar, que un poco en los micros que hicimos con el archivo de la memoria se refleja qué pasó en las escuelas, que eso es el recuerdo más fuerte que tengo, es ese y el de los oscurecimientos. Porque era algo extraño para un chico de 9 años, era alterar por completo la cotidianidad, era como todo cuando uno es chico lo veía casi como un juego. Sí, claro. Entonces media lúdica, pero bueno, detrás de eso había una tragedia, que era el conflicto en sí mismo. De chico me interesó el tema, por ahí leí en algún momento, tengo algunos libros que conservo de aquellos años, de chico, años después, escuela secundaria, por ahí. Pero nunca fue un tema que particularmente me interesara y sobre el cual indagara ni sobre el cual investigara de manera sostenida en el tiempo. Vos sabés que ayer cuando hacíamos el trabajo y te consultábamos a vos tanto el lunes como martes, veíamos que había algo vinculado a esto de lo civil y de lo militar, y en lo de lo civil yo lo había escuchado muchas veces por parte de mi madre, hasta inclusive de mi abuela, que mi abuela contaba que la iba a buscar a mi mamá, que cursaba en el Juan 23 y tenían en el Renault 12 de mi abuela papel de cocina, papel, ¿cómo se llama? ¿Manteca? No. ¿El papel aluminio? El papel aluminio que se ponía en las ventanas, claro. Se ponían los autos, qué sé yo, digo, bueno, de esto muchas veces hablamos de Malvinas, tanto de excombatientes, combatientes, pero había datos de lo civil que bueno, que no, tal vez con el tiempo se han profundizado, otras cosas no, y también pasa, ¿no? Que lo generacional, lo que para una generación es novedad, para la otra no, pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad también de hablarle a un público joven. Y la placa esta que armamos de Ciudades Oscuras es de las que más comentarios tienen en las redes. Es como un dato que, bueno, rescatamos de ese trabajo que ustedes también hicieron. Claro, la ciudad se estableció una serie de rutinas que tenían que ver no tanto con cuestiones concretas. En uno de los relatos aparece qué sentido tenía oscurecer la ciudad. Ya había mecanismos, creo que la Fuerza Aérea Británica tendría como algunos otros mecanismos más tecnológicos para ubicarla a Bahía Blanca, no necesitaban verla
Es algo que podía ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, no ahora, en esa época. No en ese momento. De manera que eso tenía que ver quizás más con involucrar a la población civil en el conflicto. Hacerlo sentir parte de que algo estaba pasando y que eran parte de ese conflicto. Esto se vivió, hay algunos trabajos hechos, recomiendo los trabajos de Andrea Rodríguez, que es una investigadora graduada acá, que está en Comahue actualmente, los trabajos de Federico Lorenz, hay mucho trabajo hecho desde la academia y de otros ámbitos, pero del mundo universitario hay mucho hecho, afortunadamente. Estos oscurecimientos no se dieron en todo el país, sino que fundamentalmente se dieron desde Bahía Blanca hacia el sur, en los territorios patagónicos, en las provincias patagónicas, que eran las que estaban más cerca de lo que se llamó en ese momento el teatro de operaciones. Y que eran los lugares donde también había un mayor número de unidades militares. Claro. En proporción a la población. Bahía Blanca estaba lo que era en ese momento el 5º cuerpo, eran los 5 cuerpos de ejército que tenía el ejército argentino, y estaba la base de Puerto Belgrano muy cerca. La base Spora aún más cerca, era la base aeronaval, la más importante, una de las más importantes de la Armada. Por ende, era una ciudad que tenía una presencia militar muy fuerte. Más allá de que había presencia de prefectura y de gendarmería también. Es decir, que estaban casi todas las, salvo Fuerzas Aéreas, estaban todas las demás fuerzas armadas o fuerzas de seguridad presentes en la ciudad. Esto hacía también que hubiese un buen número de familias o de una comunidad vinculada a la Fuerza Armada importante también en la ciudad. Pero bueno, más allá de ese aspecto, en Bahía Blanca la población, la vida cotidiana se vio afectada por estos procedimientos que tenían que ver con, después de las 7:30 de la tarde, que es el momento que más o menos oscurece en esta época, en abril, si bien los oscurecimientos, no recuerdo la fecha del primero, fue a fines de abril. Después de determinada hora y durante el transcurso de, creo que era la totalidad de la noche, oscurecer toda la ciudad y evitar que se vieran luces desde el cielo. Para eso había que hacer algo que vos comentabas recién con el auto, cerrar todas las aberturas de las casas, todas las ventanas, todos los ventiluces, con papel, con mantas, con lo que se pudiera, para evitar que se viera la luz desde afuera. Con los autos se hacía algo parecido. No tanto las ventanillas, lo que se tapaban eran los focos, se dejaba una pequeña, en uno de los videos aparece un instructivo que salió en el diario, cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Quedaba como una franja muy pequeña de un par de centímetros de altura y 4 o 5 de largo, que era lo único que se veía de la luz del auto, que se permitía ver la luz a unos pocos metros, pero no verlo mucho más allá. Y otro de los aspectos que aparecen incluso en otros de los relatos es que había que pintar con cal todas las partes metálicas. ¿Se acuerdan? Para que no haga reflejo. Son más chicos, los autos en los años 80 eran autos que tenían todo metálico. Sí. No estaba todo cromado. Entonces, cromado, eso sí. Exactamente. Entonces había que pintar todo eso con cal para que eso no reflejara la luz. De manera que había que hacer todo un trabajo de una ingeniería alrededor del auto para poder circular. Aquellos autos que tenían que circular, porque la recomendación era no circular. Correcto. ¿Para qué tenés que andar a la noche en ese escenario? Salvo que tuvieras que algún motivo puntual. Los que tenían que hacerlo forzosamente tenían que cumplir esas normas. Si no eran detenidos, se los frenaba el auto y dice, bueno, por favor vuelve a su casa, no sé cómo sería Estamos en un momento bastante particular, la presencia de la Fuerza de Seguridad era intensa de por sí. Estamos todavía en tiempos de los momentos finales de la dictadura. Y todo esto se daba no todos los días, pero cuando se determinaba que el día iba a ser un día de oscurecimiento. Y todas estas medidas, digamos, todos estos requisitos debían ser controlados por lo que se llamó en ese momento los jefes de manzana. Claro, eso es lo que encontramos como novedad que yo no me acordaba. De hecho, lo encontramos en una publicación de Punta Alta de hace 2 o 3 años, en el laburo que hicieron ustedes. Y bueno, con la información que teníamos armamos la placa, pero me llamaba la atención esto. ¿Quién te nombraba jefe de manzana? Había una junta, se formó una junta en el municipio, una junta que tenía que ver con todas estas acciones que estaban dando en Bahía Blanca cotidianamente en función del conflicto. El gobierno municipal tenía injerencia, también apeló a las entidades tradicionales, la sociedad de fomento. Bueno, tenemos un oscurecimiento en tal barrio, vamos a la sociedad de fomento y por lo menos contactamos al referente barrial para organizar esto, para seleccionar a los jefes de manzana. Muchos de ellos eran, o una parte de ellos, eran suboficiales retirados, policías retirados, o sea, miembros de la Fuerza de Seguridad que estaban jubilados, que vivían en estos barrios y que estaban acostumbrados a ese tipo de actividades, que era controlar, ver quién no estaba cumpliendo y quién no lo estaba cumpliendo, no debo sancionar, pero llamar la atención para que lo hicieran correctamente,
Y después muchos de los que vimos en los micros que armamos son 3 vecinos que no eran miembros de la Fuerza Armada. Uno era bancario, el otro un vecino se dedicaba a otra cosa, el otro era un artista plástico que incluso no hacía mucho, había salido de la cárcel, había estado preso por la dictadura, o sea que tampoco había una selección ideológica muy estricta de quiénes eran la jefa de manzana. Esto hizo que fueran destinados un conjunto de personas, que había reuniones, había como un ordenamiento bastante orgánico, establecido, coordinado del gobierno municipal, y cuando se daban estos oscurecimientos, estos jefes, había un jefe y un subjefe de manzana. Tenían que ir por recorrer toda la manzana, o sería más de una manzana, no sé cómo estaría organizado esto, quizás se le diga jefe de manzana, pero tenía un área de control más amplia, y evaluar, quién estaba cumpliendo o no, o quién lo estaba cumpliendo de manera deficitaria. Si se veía luz de afuera, o tocar timbre, y decir, señor, cierra un poco mejor esa ventana, se está viendo la luz, Y esto se hacía... Ahí estamos viendo imágenes del informe de los relatos que había hecho José. Se hizo una cuadrícula en la ciudad, y en base a eso se ordenó estos operativos, que les vuelvo a decir, no eran todos los días. Pero mirá, había historietas. Ahí está, poné pausa ahí. En vehículos. Un segundito, que era lo de los vehículos. Claro, ahí está cómo se debía hacer, la luz anterior, posterior, cómo evitar que las luces de los autos se vieran, como parte de ese esfuerzo de oscurecer la ciudad. Mirá, o sea, eso salía en La Nueva Provincia. Eso salía en el diario, o sea, tal cual. ¿Cómo, Cami? No te escucho el micrófono. Pará. Que abajo en el flyer dice Defensa Civil Bahía Blanca. Claro. Una junta de defensa civil de la ciudad. Claro, en Punta Alta lo que leíamos que era municipal, defensa civil y alguien de las Fuerzas Armadas que nombraban a los jefes de manzana. Sí. Acá yo creo que hubo nombramientos y después hubo gente que, por ser representativos de los barrios, claro, asumieron esa función. Y la mantuvieron el tiempo que duró el conflicto. También en algunas, esto no está presente en los micros que armamos, en algunos sectores se establecieron refugios. Mirá. En algunas manzanas. Refugios muy primitivos. ¿Pero qué era? ¿Tipo una parte de una casa de un vecino? Una parte, un sótano. Mirá. Recuerdo en la casa de una familia, a un amigo mío, que el refugio era la pileta de la casa, del patio de él, que estaba cubierta por chapas, algo totalmente... a los fines de un refugio no servía para nada. Menos seguro que eso, pero bueno. Capaz que llevaba tranquilidad saber que estuviera. Quizás hacer un poco de eso, pero había también no se dio en todos lados, ¿no? En algunos lugares he encontrado esa mención, no en todas. También era muy complicado armar un refugio para cuántos, para cómo, un sistema toda de la evacuación. manzana, era algo bastante absurdo también. Como era bastante absurdo desde el punto de vista de los efectos reales que podía tener el oscurecimiento de la ciudad. Claro, porque, eso con quienes consultamos también la semana anterior y esta semana, antes de llegar al material, interesantísimo material, nosotros ahora vamos a dejar los enlaces en el canal de YouTube del trabajo que hicieron con el equipo de José. Le preguntábamos a Mario Minervino y Mario me decía, la verdad, me dice, yo tengo recortes del diario, veo los informes y todo. Me dice, yo para la época dudo que tuviera algún fin práctico. Y me parece que es un poco esto que decías vos también. Era parte de hacer a la comunidad civil, principalmente la que estaba vinculada con el teatro de operaciones, en el conflicto. Quiero agregar también desde el miedo más que de cualquier otra cosa. Claro, pues esto, en líneas generales había cierto desconocimiento. Esto lo podemos evaluar desde hoy, desde este momento, pero en ese momento el común de la gente que no sé estaba al tanto si esto sería para algo o no, pero lo cumplía. Como parte también de ese clima bastante represivo que estamos saliendo de la dictadura y que tuvo en Bahía Blanca uno de los lugares donde el impacto fue más fuerte. Sí, claro. El impacto represivo en Bahía Blanca tuvo una intensidad diferente al del resto del país, a la del resto del país. Y este clima todavía no estaba muy lejos en el tiempo, en el 82, era algo cercano. Sí, claro. Este tipo de acciones también se trasladaron al mundo escolar, que es algo que a nosotros nos interesó reflejar. Entrevistamos a algunos alumnos primarios, secundarios, una docente en las escuelas, y eso quizás también lo recuerdo más y mejor por mi propia experiencia. Se daban estos simulacros de evacuación. Entonces, todos los alumnos debían abandonar el edificio, primero protegerse debajo de sus bancos con sus camperas y sus mochilas. Las ventanas habían sido debidamente cruzadas por cintas de papel o cintas adhesivas para evitar, si había una explosión, los vidrios volaran. Estaban todas las ventanas dispuestas de esa manera, las puertas, ventanas también.
En primer momento cuando sonaba no una sirena, sino el timbre de la escuela. En otro había que esconderse debajo del banco, taparse debidamente y después ordenadamente salir al patio. No sé cuál era la razón de salir al patio y no quedarse adentro, pero bueno, no había mucha lógica, pero el procedimiento era ese. ¿Eso era solamente en las ciudades vinculadas al oscurecimiento o en todas las ciudades del país crees que esta bajada de línea escolar estuvo? No puedo asegurarlo, pero creo que con mayor intensidad se vivió en estos distritos. No recuerdo si claro. no he encontrado ningún trabajo que hable de esto en Buenos Aires, por ejemplo. Yo encontré solamente de oscurecimiento en Rosario, en Santa Fe. Pero claro, imagino que tendría que ver tal vez con lo portuario. Es posible. Pero fue la única ciudad de zona núcleo, claro, o más arriba de zona núcleo del país que tuviera vinculado. Yo no he encontrado nada en Buenos Aires. De manera que, bueno, en Bahía Blanca esto tenía, esto se daba. Yo recuerdo varios operativos en mi escuela y seguramente esto estaba ordenado por las autoridades escolares de la zona, del distrito. Y bueno, era el procedimiento, hacer una suerte de, primero cubrirse, protegerse dentro del propio aula, luego salir y abandonar la escuela hacia el patio. Esa era y había algunos alumnos que tenían funciones específicas, abrir tal puerta, quedarse parado ahí, ordenar esto, digamos, por los más grandes, era un poco esas las funciones que tenía. Y también las escuelas empezaron a oficiar como lugares de recepción y acopio de productos que los chicos llevaban para ser enviados al teatro de operaciones. Se pedía, yo me acuerdo, cigarrillos, chocolates. ¿Niños llevaban cigarrillos a la escuela? A la escuela, sí. Era muy loco. Yo me acuerdo de llevar cigarrillos y chocolates que quizás no comías vos mucho chocolates. Ahora, no. Ahora creo que en estos años se come más golosina. En ese momento claro, un chocolate grande no era, no lo veías todos los días. No era algo que se compraba en casa. No. Ni uno tampoco tenía mucha plata para comprarlo. Pero tenías que ir y llevarlo, bueno, y la escuela se reunía esos elementos y luego se trasladaban a otro lugar de acopio quizás más importante, que luego se remitirían a otro lugar. Es un poco digamos, la cadena de donaciones, funcionaba así. De la misma manera que en algunos, no recuerdo en mi caso particular, sí en las escuelas se escribían cartas a soldados que estaban peleando en Malvinas. Era otra forma de involucrar a los chicos, acercarlos al conflicto. El famoso caso del niño que yo no sé ya a esta altura si es relato histórico o realidad, del joven que va a comprar el chocolate y se encuentra su carta o la carta de alguien a un soldado. Sí, es parte de lo que en la memoria está eso está, se escucha. No sé si es real o parte de una construcción que hace la construcción de la memoria, que tiene que ver con eso, con aprendizaje, con noticias, con cosas que ocurrieron y cosas que no, o tiene la memoria tiene que ver también con cómo recuerda uno algo, no con lo que ocurrió realmente. Claro. José, antes de abrirle el resto de las preguntas a mis compañeros, en esa época que pasa todo esto en un periodo de casi 3 meses, ¿la salida es tan abrupta como le pasó también a los excombatientes? Digo, del ocultamiento de por ejemplo, Bahía Blanca, una ciudad con oscurecimiento, con jefe de manzana, con la preocupación, con hospitales militares, con excombatientes que llegaban a ser atendidos o que fallecían acá o que fallecían en territorio, con gente que no regresaba. De repente el tema para julio del 82 se clausuró. Acá debería apelar un poco más a la memoria que a la historia. No he trabajado esos momentos, no tengo un registro, no soy especialista en Malvinas. Lo que yo recuerdo o lo que he leído en líneas generales, no en Bahía Blanca, es que claramente después de terminado el conflicto fue una herramienta, un recurso al que apeló la dictadura para poder recuperar un poco de legitimidad. La dictadura venía hackeada por la crisis económica que había exploteado básicamente en abril del 81, niveles muy altos de inflación, el problema del dólar, caída de la actividad industrial, caída de una etapa recesiva, incremento de la pobreza, es decir, el plan económico había fracasado, y evidentemente había fracasado el plan de Martínez de Oz. Y al mismo tiempo venía hackeada por las denuncias por la violación de los derechos humanos. Ya de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, el tema ya estaba en agenda y había denuncias concretas y esto ha ido escalando. Sí, ya estaba Francia con la denuncia de las monjas. Había varias, la acción de la Madre de Plaza de Mayo ya era cada vez más fuerte, se había iniciado muy tempranamente, aún en los momentos más duros de la dictadura.
La dictadura buscó en el conflicto, digamos, en la recuperación de Malvinas, una manera de poderse reposicionar frente a la opinión pública. Y le salió al revés. Digamos. Se deslegitimó aún más. La crisis se profundizó aún más, sumado al costo que tuvo la guerra. Costo no solo en vidas humanas, sino también en términos recursos, económicos. Sí, en términos económicos. Fue un problema, profundizó los problemas que ya tenía la dictadura. De manera que la dictadura quiso salir del tema lo más rápido posible. Es por eso que no hubo una recepción de los excombatientes, los que llegaban iban a su casa desde la unidad militar, por ahí los que tenían algún tipo de problema de salud era atendido, pero después se lo trasladaba de manera individual, o se iba a su casa o salía de la unidad militar y se iba caminando en colectivo a su casa, no lo llevaba a nadie. Eso me lo han relatado. Las familias no sabían, le tocaban el timbre y era un hijo, conscripto o no, que volvía sobre todo conscripto, los militares de carrera, bueno, tenían otra preparación, otra formación, Sí, o se quedaban en la guarnición o tenían que seguir vinculados. Otra cobertura, otra contención. Los conscriptos, que eran la mayoría, o que fueron la mayoría. 75%, ¿no? Aproximadamente en el conflicto, de los 10.000, una parte muy alta eran conscriptos. Volvían a sus casas, o lamentablemente muchos de ellos no volvieron, sin que nadie los estuviera esperando, en muchos casos. Incluso hay una recepción, y que está en la prensa, está en la Nueva Provincia, a mediados del conflicto, no recuerdo el día, el hundimiento de Belgrano es a fin de... Sí. No recuerdo la fecha exacta ahora. Sí hay sí en Puerto Belgrano, se recibe a los tripulantes de Belgrano. Y eso tiene una cobertura en los medios, en la Nueva Provincia, pero es un hecho que se da a mitad del conflicto. A mitad final correcto. Del conflicto, digamos. No es y eso sí hubo como una recepción que fue debidamente atendida y las familias fueron, pero después el resto de los excombatientes en su mayoría volvieron, es algo que está presente en los relatos que uno escucha, sí, claro. Volvieron y no hubo ningún tipo de contención, y bueno, de hecho, bueno, esta desatención luego perduró en el tiempo durante muchos años. Y también, bueno, un hecho que hay que mencionar, que no es nada novedoso, es la cantidad de excombatientes que se suicidaron luego de la guerra. Aproximadamente 350 según el último relevamiento del Ministerio. Digamos, del impacto que había tenido la guerra en sus vidas y cómo eso no había sido nunca debidamente, digamos, atendido por el Estado. Sí, claro. Ayer estuvo una de las representantes de las enfermeras en Puerto Belgrano, en el hospital de Puerto Belgrano, y contaba eso, atendimos a soldados que habían estado en el Belgrano, soldados amputados, soldados con un montón de... y fue como, bajaron las autoridades, de esto no se habla. O sea, ahora terminó la guerra, volvemos cada uno al trabajo de enfermero y enfermera, de esto no se habla. No, claro, la dictadura de cierta manera, o sea, directamente, una herramienta que ha encontrado, un recurso que ha encontrado para volver a posicionarse, tuvo un resultado totalmente opuesto al que buscaban. Por ende había que salir del tema lo antes posible. Digamos, después de Malvinas se aceleran los tiempos políticos. Ya a fin del 82, en agosto ya se permite la reactivación de la vida de los partidos políticos. Se formula el estatuto de los partidos políticos a fin de ese año, entonces ya inmediatamente después de terminar el conflicto de Malvinas, el calendario político electoral digamos, empieza a funcionar, siendo que este era un reclamo que ya se venía generando desde los partidos políticos y desde la multipartidaria antes del conflicto. La multipartidaria, la famosa marcha de todos de la mano, entre los que estaba Alfonsín y algunos representantes de la época, con el telón el banderón de multipartidaria que pedían por la fecha de elecciones. La vuelta a la democracia. Sí. Esto estaba desde antes del conflicto. Los militares venían retaseando respuestas. En agosto del 82, unos meses después de terminar la guerra, digamos, ya no tienen recursos para seguir evitando la salida democrática y bueno, se da ese fenómeno que se inicia con la reestructuración la reinstitucionalización de los partidos políticos, estaban totalmente prohibidos, se empiezan a reorganizar a fines del 82 y se establece ya a fines del año 82 un calendario electoral que va a terminar en octubre del año 83 con las elecciones en las que resulta electo Raúl Alfonsín. Pero todo esto se acelera luego de Malvinas. Julia. No, yo me quedaba pensando y quería consultarte desde tu punto de vista
¿Cuál es para vos la importancia de que se siga hablando de esto en las escuelas, en la educación, en todos los niveles, y reflexionando? ¿Y en qué aspectos harías hincapié? Porque, bueno, me parece genial esta lectura que haces, vinculándolo, obviamente, que para mí tiene un punto de contacto muy importante con la dictadura, pero quizás eso, al menos en los actos de escuela que he estado yo, o charlas que se dan, no se recupera unos años más atrás, que es lo que estaba pasando en Argentina, y me parece que eso es como una falla, porque es contar solamente la guerra y no toda la coyuntura histórica, política y social que hubo alrededor y lo que eso significó. Incluso esto, que a 3 meses no se hable más. Yo creo que sobre Malvinas hay, por lo menos en la opinión pública, no hay discrepancia respecto de lo que fue el conflicto, en el sentido de que se dio en un contexto totalmente, como decís, en un contexto de dictadura militar. Fue un recurso que tuvo la dictadura, un intento de la dictadura para mantenerse en el tiempo y sortear un escenario político y económico muy conflictivo. Pero no obstante eso, fue una acción en defensa de la soberanía argentina. O sea, es como medio... Tenemos ese conflicto, hay como ¿no? dos elementos, digamos. Claro. Y de hecho, ese proceso de desmalvinización tiene que ver con que durante mucho tiempo la guerra o el conflicto de Malvinas estuvo vinculado a la dictadura. Entonces, de Malvinas no se hablaba, aún en tiempos de democracia, hasta que después empezó a haber un repensar o un cambio de posición desde el Estado respecto del conflicto. Pero inmediatamente, incluso en los años de Alfonsín, el tema Malvinas era un tema que estaba muy atado a la dictadura. La verdad que esa conversación media paradójica, es un hecho ocurrido en dictadura, un recurso al que la dictadura apela, pero al mismo tiempo es una gesta, una acción que tiene que ver con la recuperación de la soberanía y que tiene que ver también con la pérdida de vidas humanas como parte de una gran tragedia que es la dictadura. Malvinas no es más que parte de esa tragedia que fue la dictadura que empieza en el 76 y termina en el 83. Pero que así todo nos vuelve a poner el punto sobre la soberanía. Digo, claro. Explica esto también en un momento, para mí, no sé qué opina el resto, me parece súper debatible y si la gente está en el chat también opinar. En un momento donde se muestran los procesos históricos, políticos, sociales o económicos como algo tan taxativo, esto es así, esto es blanco o esto es negro. Bueno, el caso Malvinas nos demuestra que no, porque casi 30 años después se volvió a abrir la puerta desde la educación y desde la política al tema soberanía, más allá de este conflicto ideológico que nos puede generar, que fue una guerra que tenía un objetivo por parte de la dictadura, que era perpetrarse en el poder. Bueno, sí. La vida a veces tiene esas dualidades. Sí, hay grises y bueno, podemos decir que es un momento donde esos grises emergen. No obstante eso, se recuerda en Malvinas en función de ese momento, de las pérdidas de vidas humanas, de los combatientes que murieron, una guerra donde, indudablemente, a pesar del esfuerzo de guerra, la disparidad de los bandos era importante, de recursos. Pero Malvinas sigue siendo una fecha recordada y hay cierto acuerdo. En las escuelas nadie va a estar en cuenta de recordar eso. Si vos lo contextualizas en el escenario de la dictadura militar, ahí empieza quizás a aparecer algunos problemas. De hecho, el debate sobre la dictadura está presente en el debate público nuevamente ahora. Infinidad el discurso del otro día, generado desde el Estado, con Laje, haciendo ese corto, explicando cuál es la posición de él y cuál es la posición del Estado argentino respecto al conflicto. Vuelve a aparecer la teoría de los dos demonios, que parecía totalmente olvidada. Vuelve a aparecer un montón de cuestiones que tienen que ver con la dictadura y ahí no hay mucho acuerdo. Sobre Malvinas creo que nadie está, creo que todo el mundo está de acuerdo en recordar, en conmemorar ese hecho, por lo que implicó, por los excombatientes, por lo que es la soberanía argentina, pero si le damos el contexto que vos planteabas, de ahí quizás la cosa empezaría a crujir en las propias escuelas, porque quizás no hay una posición unánime respecto del tema. Vos sabés que, José, lo hablábamos antes de que vos vinieras y escuchábamos el discurso del presidente porque era en cadena nacional, inclusive hasta cuando toma medidas que pueden ser tomadas por el gran público como algo
interesante o destacable, que es haber pasado a suboficiales a gran parte de los excombatientes. Termina hablando de que producto de los degenerados políticos de nuevo, de la Argentina de hace 100 años, de la casta, tuvimos este conflicto, y termina entrando en un divague que dice: yo quiero que quienes viven en las Malvinas deseen ser argentinos porque tengamos una moneda estable y un país económicamente. Esas son las cosas que... Es el famoso presagio que dice: uno no se larga a pensar cuando no sabe, porque es un ejercicio complicado. Exactamente, sí. Sí, bueno, tiene que ver con algunos... Pero le erra, le ponía el moño al acto. Aparte habló 5 minutos, o sea que habló 5 y medio. 25 segundos de más. La cagó en el final. No entiendo, o sea, porque creo que hasta si le escribía el discurso Laje, hubiera andado mejor. Pero termina divagando en cosas que mezcla la economía con la soberanía al pedo. Sí, no lo escuché, pero bueno, tiene esa... No te perdiste de nada. Patinó al final. Quiero que los malvinenses, aparte utiliza términos que no son nuestros. Nosotros hablamos de digo nuestros en términos de la revisión histórica del conflicto. No son malvinenses para nosotros, es gente que está usurpando nuestro territorio. Después definiremos de qué manera, resuelto el conflicto, se quedan, se van, hacen lo que quieran. Para mí son ingleses que están ocupando las Islas Malvinas. Pero entra en un zafarrancho que no... Sí, innecesario para la fecha. Y bueno, y terminó con el viva la libertad carajo, y algunos excombatientes dijeron viva la patria. Y tuvo que volver sobre sus pasos y decir viva la patria. Claro. Se le confunde es difícil la historia como para andar hurgando sin saber. Sin demasiado sustento, sí. Sí. Patinás con facilidad. José, la última por lo menos de mi parte. Esto es un poco lo que te preguntaba Julia, ¿en qué momento se da vuelta en cómo contar la historia desde la educación en Argentina con el conflicto? Porque a mí me tocó los 90, lo hablábamos con Ale más o menos, era medio vergonzoso, era como medio... Casi no se hablaba. Casi no se hablaba, medio de costado, no teníamos muy claro si era algo de sentirse orgulloso o algo de sentir vergüenza. Pero no sé, que en los últimos 10 años, ahí tendría... No quiero caer en lo mismo de Milei, que hablemos sin saber, digamos. No quiero pecar la fecha. Pero vos por lo menos has estado dentro de un aula. Sí, yo creo que es más, de los 2000. Habrá algunos momentos... habría que analizar los textos escolares. Creo que ahí está la verdad. Nosotros en algún momento hemos hecho algún laburo desde el Archivo de la Memoria con el tema de la campaña, lo que se llamó la campaña de desierto, desde los textos escolares, y eso te permite ver, el texto escolar marca el momento de cambio, de cómo se ven los hechos. Es uno de los recursos. Y creo que y con la campaña del desierto, ¿cuándo está el quiebre? No, en los años... en los 90, hasta ese momento el tema que no aparecía, en los manuales de la época obviamente el tiempo de la dictadura, no estaba. Era un tema que estaba muy tocado, muy de costado, y con términos que hoy parecerían que son totalmente inadecuados. Respecto a Malvinas se podría hacer un ejercicio similar, ver los textos, no sé en qué momento se lo suma a la currícula, habría que analizar hacer un trabajo de historia, de punto de vista de los textos escolares, y creo que eso nos podría dar un indicio de cuándo empieza a cambiar. Más allá que no pude indagar exactamente los momentos, cuándo empieza a ser feriado, cuándo empieza el reconocimiento a los excombatientes, esas son las fechas cuándo empieza a haber una posición diferente del Estado respecto a Malvinas. Y 2006 en adelante, 2005 en adelante. Puede ser ahí, no recuerdo. No, yo me acuerdo por los actos oficiales, por cómo se empieza y cuáles son los laburos que se hacen. Y los excombatientes, con quienes converso cada tanto que puedo, por lo menos hace 12 años que empezaron a ir a las escuelas, y ellos, como centro de excombatientes, entraron en contacto con la Distrital de Educación. Bueno, quizás ese es el momento, segunda mitad del 2005, 2010. Exacto. Quizás ahí es el momento donde es ese cambio desde el mundo del universo escolar, que tiene que ver con incorporar el tema a los contenidos y con incorporar el tema también a los textos escolares.
Sí, claro. Que, bueno, en buena medida son la base de lo que luego se enseña. O un recurso que tienen los docentes para enseñar. Totalmente. No el único, pero un recurso importante. Entonces quizás podríamos ubicarlo. Yo no tenía la fecha clara, por eso la tenía más precisa. Ese será el momento. Pero bueno, si hacemos una proyección, pasaron casi 20 años de terminar el conflicto. Sí, claro. Sí. A esa fecha. Sí, claro. Entonces, nos llevó 20 años. Claro. En los años 90 con el menemismo ese acercamiento a Estados Unidos, hubo un intento de Ditela de acercar hacer ese acercamiento a los Kelper medio vergonzoso. Hubo como acciones de política exterior que fueron para el olvido. Para el olvido, sí, totalmente. O sea que quizás eso fue un poco lo que marcó los 90. La última hora sí, yo soy el show de la última, pero lo discutimos nosotros bastante y Ale lo trajo hoy a colación. Su hijo y su hija tuvieron tarea de Malvinas. Hubo algunos reproches en chat de papis y mamis, que pasa seguido. Especialmente cuando se une, como bien decía él, a la situación de dictadura militar. Bueno. Ahí el grupo estalla. Ahí se conflictúa. Claro. La pregunta tiene que ver más con la situación áulica. Si bien vos sos docente de ya jóvenes que están saliendo de la adolescencia y entrando a la adultez, ¿crees que como docente tenés el poder de lavarle el cerebro a la gente? Digo, porque es un producto que se vende tan fácil que yo quiero entender cómo se vende tan fácil. O sea, en algún momento un grupo de papis y mamis vieron niños que salieron del aula y de repente pensaban totalmente opuesto a ellos, y no era por el ejercicio del niño de pensar, sino porque el docente le había abierto la cabeza y le había lavado el cerebro. O sea, no, claro, la respuesta general sería no creo que eso ocurra. Podemos ahí desarrollarla. Si me dijeras, bueno, en los años 40 eso ocurría ahí, había elementos. El docente tenía un peso importante. Los medios de comunicación o los recursos que tenía donde se nutría la persona, donde lo que leía, los libros que le llegaban, eran limitados. Hoy un adolescente tiene acceso miles a todo, tiene un acceso ilimitado a infinidad de recursos visuales, textos. El docente es parte de los elementos que le llegan en su formación. Es parte de la conformación es parte de su formación la escuela, no es la única. Están sus pares, los medios de comunicación, las redes, su familia. Entonces, seguir otorgándole al docente o a la escuela ese poder de aleccionador es medio como no tiene mucho sustento. Parece que no tiene ningún sustento. Pero se vende fácil, ¿eh? Sí, se vende y se compra más fácil. Sí, bueno, claro, se compra sí. muy fácil. Se compra muy fácil. Entonces el docente aleccionador digamos, es como bajarle demasiado el precio a los chicos también. Creo que hay un sentido crítico, que por más sean adolescentes no es una caja vacía donde se pone papelitos. Digamos, hay una respuesta, porque les vuelvo a decir, hay infinidad de formas de encontrar información. Que no tienen que ver con la escuela únicamente, ni con los textos escolares. Por ahí, repito el razonamiento recién, hace 70, 80 años, bueno, un chico o un adolescente se formaba en su casa y la escuela tiene un peso importante. No había mucho, los diarios que llegaban, la llegada de información era mucho más limitada, o las vías de llegada de información eran mucho más limitadas. Hoy son infinitas. Entonces creo que esa idea me parece que fue parte del argumento del otro día, del discurso del texto. Yo era un adolescente y me inculcaron esto en la escuela. No se lo inculcaron bien al AGE, evidentemente, Sí, porque no entró bien. No de estaba manera, prestando atención. y Pero- también como si todos los docentes tuvieran la misma forma o pensaran lo mismo. Ni hablar. ¿Qué sé yo tuve instrucción cívica con una docente que era recontra promilico, y cuando tocábamos algunos temas o se escuchaba el himno, más allá de que estuviéramos en el aula y fuera un acto en el que nosotros no participábamos, nos hacía parar. Claro. Y qué sé yo, y yo no dije, uy, qué linda que es la gorra, la verdad que tiene razón la profe y me voy a hacer Kobani. No sé, qué sé yo. Es como una explicación hasta bastante simplona, medio Sí. hasta burlesca. Decir, ¿cómo? ¿Qué? Tiene Un que ver tipo con viene, eso. te dice algo y decís, Y la vos lo verdad que crees ahora- de manera, sin ningún tipo de posicionamiento propio. Ujú. Es que creo que también lo que se recrimina es eso, no tanto que se les lave el cerebro, sino que se les dé esa capacidad de cuestionar lo que también los padres y madres y tutores
presentan como una verdad absoluta. O sea, que tenga esa posibilidad de decir, bueno, no estoy de acuerdo, es lo que termina molestando. Que no piense llanamente o blanco o negro, ¿no? Que lo pueda cuestionar. Porque ahí es donde también se despierta la inteligencia criteriosa del ser humano, de poder hilar más fino. Sí, cuestionar lo aprendido en otros lugares, Sí. en la casa, digamos. Y que además lo ideológico que puede decir o no un docente no es tanto, bueno, mi postura es esta, voté a tal, sino en realidad en todo, porque el recorte que vos ya hacés como profesional para dar clases, estás incluyendo cosas y dejando de lado otras. Sí. Entonces haces un recorte del mundo en cualquier materia que dictes, porque por lo general se meten con historia, con literatura, pero en el resto pasa lo mismo. Sí, siempre hay subjetividad y hay una selección dentro de una, digamos, hay un programa, hay contenidos, Claro. pero hay infinidad de alternativas para brindar esos contenidos. Tal cual. Pero sí, claramente siempre la historia es como la materia conflictiva, donde se adoctrina. Porque bueno, la historia en buena medida es un campo de conflicto porque justifica o no acciones del presente. Siempre Claro. se apela a la historia en función de los intereses del presente. Tal cual. Siempre no interesa la historia, sino interesa qué vamos, digamos, acciones concretas digamos, que buscan legitimidad en el pasado. Entonces por eso la historia siempre vuelve a aparecer como un recurso que desde el Estado determinados gobiernos emplean para justificar sus políticas actuales. Entonces volvemos a hablar de los 70 años, ahora nos corrimos a Argentina agroexportadora, siempre hay Sí. una búsqueda de un pasado ideal. Y hay un derrotero donde Argentina se equivocó, donde torció el camino hacia un lugar equivocado y hay que volver al camino original. Durante el macrismo eran los 70 años, era el origen del peronismo. En el mileísmo tenemos que ir más atrás todavía, tenemos que ir a la etapa previa a la ley Sáenz-Peña Exacto. para encontrar esa Argentina ideal a la que hay que volver. Pero bueno, tiene que ver con un modelo de país que se quiere replicar o algunos elementos de ese modelo de país que se quiere replicar en el presente. Entonces siempre la historia, bueno, se vuelve en función de acciones concretas, de intereses concretos, que no tienen que ver con el pasado, sino con la actualidad. José Marciles, señoras y señores, aplausos, ha venido aquí en el día de hoy a hablar de historia y de adoctrinar niños en las aulas, que seguramente habrá algún recorte libertario en la semana de alguno de los jóvenes que están en redes. José, gracias. Gracias a ustedes. Está bueno que vengas y seguiremos con la invitación abierta para otra fecha, si es que deseas. Te tuvimos una hora acá, la verdad. Pasó rápido. Ha sido un rato muy interesante. Nosotros vamos a escuchar algo de música que ha elegido el señor Matías Moreto. Al regreso estará la doctora Belén Ferro Moreno para hacer Ape Porro como todos los miércoles. No sé si habrá un Ape Porro malvinero o qué, pero bueno, nosotros en un ratito estamos con ustedes de nuevo.